Es un día histórico en Cuba porque después de 60 años de haber triunfado la Revolución Cubana, los Castros dejan el poder en manos de Miguel Díaz-Canel, digamos, una persona que no pertenece a la generación que vivió la Revolución Cubana en sí, pero que ha estado involucrado en todo el proceso de la Revolución Cubana desde la década de los 60 en adelante. Bien. Así que lo interesante de remarcar en este caso, para analizar el caso cubano, es que hay dos cuestiones. Una, no podemos ver o analizar la realidad de este país en torno a los lentes teóricos como lo hacíamos en la década del 60 o del 70. Digamos, hay un nuevo orden mundial, una nueva realidad política, entonces los estados reaccionan de diferente modo. Y después la otra cuestión es que generalmente analizamos la realidad política viéndolo desde las democracias representativas liberales. Y el caso cubano no es una democracia liberal concebida como la nuestra, por ejemplo, el caso argentino, o la mayoría de los países latinoamericanos, sino más bien un régimen socialista donde tiene mucho peso el poder popular. Y las elecciones generales que eligen al presidente están enmarcadas en todo un proceso donde tiene como base el poder popular. Bien, ¿cómo es el proceso justamente? ¿Cómo votan los ciudadanos? Claro, cada 5 años hay elecciones generales, pero previo a ello tenemos elecciones locales, elecciones municipales, donde se eligen los diferentes delegados a las asambleas municipales. Luego, cada 2 años y medio, se renuevan y se eligen los representantes a las asambleas provinciales, que son 2 en total, y los miembros de la Asamblea Nacional, que solamente son diputados, es decir, un régimen unicameral, y estos diputados después van a ser los que van a nominar los miembros del Consejo de Estado y dentro de ellos el nominar al que puede ser el candidato a presidente. En este caso fue únicamente Miguel Díaz-Canel, la única persona que fue nominada. Y bueno, ya se venía hablando desde hace mucho tiempo que podía suceder porque él ocupaba el cargo de vicepresidente primero. Claro, o sea que el pueblo entonces lo que vota son aquellos que aspiran o van a estar dentro de la Asamblea Nacional y de ahí sale después el presidente, ¿no? Claro, es una forma de elección directa, pero donde participan delegados de diferentes proveniencias sociales, diferentes organizaciones estudiantiles, incluso la academia, periodistas, campesinos o sector empresarial. Bien. ¿Quién es Miguel Díaz-Canel? Lo vamos a ver en la siguiente nota. Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente de Cuba, es un ingeniero electrónico de 57 años. Nacido después de la revolución, es el primer mandatario civil de la isla comunista, después de los históricos Fidel y Raúl Castro, y ha prometido consolidar las conquistas de sus antecesores. Seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario. Criado en Santa Clara, al este de La Habana, Díaz-Canel fue profesor universitario a inicios de su carrera. En 1994 fue primer secretario del gobernante Partido Comunista de Cuba de la provincia de Villa Clara. Es un dirigente de pueblo, un dirigente de masa, de pueblo. Cuando lo tuvo, dirigió el partido aquí, fue sensacional eso, porque él ni tenía hora y estaba en todos los lugares. Díaz-Canel ocupó varios cargos dentro del gobierno cubano hasta ser primer vicepresidente en 2013. Proyectó una imagen moderna, abogando por una mayor apertura a Internet y una prensa más crítica. Como mandatario será jefe de los institutos armados, una tarea complicada para un hombre que, a diferencia de sus predecesores, tiene poca experiencia militar. Su principal desafío será consolidar las conquistas de la revolución y continuar la transición económica iniciada por Raúl Castro. Bueno, allí está todo el detalle de quién es justamente el flamante presidente de Cuba. Estamos analizando las elecciones en ese país y vamos a invitar a esta charla a través de videollamada a Alberto Consuegra Sanfiel. Él es historiador de la Universidad de La Habana, Cuba. Alberto, Lucas Laborda y Sergio Astorga te saludan desde Mendoza. Hola, buenas tardes.
Gracias por la invitación. Bueno, es un placer poder charlar y analizar la situación de Cuba, aunque sea algunos minutitos, con vos. Muchas gracias por el contacto. Yo quería preguntarte cómo se perfila de ahora en más ese país, cómo se perfila Cuba, cuáles son las líneas que seguirá, las líneas políticas, ¿no?, que seguirá este nuevo presidente. Bien. Sergio lo explicaba el sistema, digamos, de elección que tiene Cuba, que es un sistema totalmente diferente a los paradigmas que se utilizan o que se mantienen hoy día en toda la región y en el resto del mundo. Realmente la proyección, si hacemos un análisis del discurso que tuvo Miguel Díaz-Canel Bermúdez ayer, es un discurso de mantener, digamos, el socialismo, mantener ese proceso de rectificación económica que tiene Cuba desde el año 2011 y continuar con el legado del gobierno, digamos, de Fidel, de Raúl y lo que siempre ha tenido la revolución cubana, digamos, como principio, que es la continuidad del proceso histórico. Claro, es un gusto saludarte. La verdad que bueno, estamos viviendo este momento histórico y bueno, la consulta es sobre todo con la política que ha caracterizado a Trump con respecto a Cuba. ¿Cuál es tu lectura acerca de cuáles van a ser los acercamientos o no del nuevo presidente, de la nueva gestión con respecto a la otra gestión que tuvo Obama, ¿no es cierto?, con un acercamiento más real con Cuba? Bueno, los hechos hablan también por sí solos. Sabemos que si bien hubo un acercamiento desde el 2014, desde diciembre del 2014, y una apertura de la embajada en julio del 2015, el 29 de septiembre del año pasado se volvió a dar, digamos, un distanciamiento en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos a partir de la reducción del personal diplomático producto de este hecho que todavía no está esclarecido del todo, que es el ataque acústico o el supuesto, para ponerlo en potencial, ataque acústico que recibieron los diplomáticos norteamericanos y que Estados Unidos, digamos, acusa al gobierno de provocarlo. Digamos, hay un distanciamiento en ese sentido. La embajada hoy, actualmente en La Habana, no está prestando ningún tipo de servicio, excepto aquellos, digamos, de carácter excepcional. Y sabemos, si hacemos también un análisis, digamos, de la región, sabemos cuál es la posición del nuevo presidente norteamericano respecto a la región y las declaraciones que ha tenido para con Cuba. Es decir, ningún tipo de proyección positiva, si se quiere, más allá de que, repito y digo, soy historiador y trabajo en función de no hacer proyecciones, sino de analizar lo sucedido, pero a mediano plazo o a corto plazo las proyecciones que hay son estas, es decir, no acercamiento o no conversación. De hecho, un momento crucial hubiese sido el encuentro en Lima, en la cumbre, y no se va a dar. Alberto, finalmente yo te quiero preguntar como analista, como historiador, respecto a la revolución cubana y a todo este proceso histórico que ha vivido la revolución desde ya, hace varios años en ese país. ¿Cuáles son los aciertos? ¿Cuáles son los desaciertos? Porque es cierto que en el resto del mundo muchas veces la información es manejada, ¿no? Entonces lo que nos llega aquí son lecturas que están cargadas de valoración. Por eso quiero escuchar en tu palabra, como historiador, como cubano, analizar esta situación. La revolución en Cuba. Bueno, mi palabra también va a estar cargada de subjetividades, por supuesto, por más que intente ser veraz, pero neutral es imposible. Los aciertos, como todo proceso hecho
por el hombre ha tenido aciertos y desaciertos. Esta pregunta sería buenísima que se la hiciesen a alguien que vivió los dos procesos, como por ejemplo, o los dos momentos históricos de Cuba antes del 59 claro, y después del 59, como fue mi familia, o por ejemplo la generación de mis padres, que pueden tener evidentemente mucho más argumentos para explicar. Pero hubo un primer momento de la revolución que tuvo muchos aciertos. Recordemos la situación económica, política que tenía Cuba, y después con el tiempo, con esos avatares que fue teniendo, avatares me refiero mundiales, con los cuales la revolución tuvo que ir, o Cuba en sentido general tuvo que enfrentarse, la revolución fue cometiendo, digamos, errores es decir, avances y retrocesos propios de un proceso. Y yo creo que después del 2011 está encaminado, digamos, a una situación particular que es la restauración o encaminar a Cuba, el país, en sentido general, a una reestructuración de su economía, que es uno de los factores, digamos, importantes que más afectan a la población, y es una también de las mayores dificultades y pensamientos constantes que tiene la sociedad cubana, es decir, la situación económica que enfrenta Cuba. Alberto, te agradecemos muchísimo el contacto, ha sido muy amable. Por favor, muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, allí hablábamos entonces con un historiador respecto a la situación que atraviesa en estos momentos Cuba, ya con nuevo presidente, pero con una historia muy cargada, ¿no?, en cuanto a modelos ideológicos y económicos. Claro, lo que nosotros vemos claramente desde afuera es que la revolución cubana impregnó un estilo de hacer política, una forma de gobierno y hasta un estilo de vida muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestros países, y esa identidad hoy en día lo hace que se perpetúen, digamos, estas decisiones, estas políticas, con lo cual Cuba realmente es líder en temas de educación, de salud. De eso lo hemos analizado muchas veces. Y teniendo en cuenta, Sergio, que estuvo bloqueado económicamente durante muchísimos años, ¿no?, y así todo pudo subsistir. Claro, a pesar del bloqueo norteamericano y de todas las restricciones al comercio internacional, ha podido progresar dignamente. Obviamente que uno yendo a Cuba, uno puede, muchas lecturas es como uno se retrotrae en el tiempo, pero en realidad la comunidad cubana está muy orgullosa de su país y de su historia.